Hola, ¿cómo está? Les saluda Manuel del Valle. Continuamos con la clase de mantenimiento y reparación de periféricos de salida. Hoy nos vamos a centrar en el tema de los monitores. Bueno, como ustedes ya saben, parte de los elementos o periféricos de salida de los computadores, ya sean portátiles o de escritorio, nosotros podemos tener presente el monitor. Aunque en los portátiles ya el monitor viene integrado, o sea, viene en todo el conjunto, pero nosotros podemos poner otro monitor aparte, conectado a la salida de video, al periférico de salida de la laptop en video. Podemos poner otra pantalla adicional, ya sea en conexión VGA o conexión HDMI, ¿no? Entonces, también consideramos una pantalla como un periférico de salida para una laptop también, ¿no? Bueno, ¿qué partes componen un monitor de la computadora? Es el tema que vamos a hablar y también vamos a profundizar un poco sobre los elementos de los que conforman las pantallas, en este caso los monitores. Partes de un monitor de computadora. Se puede usar varios tipos de monitores que en realidad no fueron creados para dicho fin, pero sirven de igual manera. Bueno, cuando se creó el primer monitor no fue para la computadora. El primer monitor que se creó fue directamente para visualizar imágenes. Prácticamente fue hecho para desarrollar la televisión. Para eso fue desarrollado el monitor, pero como la tecnología iba avanzando poco a poco, los primeros pioneros que hubieron en el desarrollo de las computadoras decidieron ver la función del equipo y cómo lo hicieron a través de las pantallas, en este caso un monitor que tiempo atrás, mucho más antes, apareció, como les indiqué, como un proyecto, un invento que servía para mostrar imágenes en blanco y negro en ese tiempo, ¿no? Bueno, y como le indiqué, cuando apareció la primera computadora, pues el monitor fue el primer elemento que se utilizó, eh, y necesitaba visualizar algo, lo que estaba desarrollando la computadora. En este caso fue el monitor. Como les repito, no fue diseñado para la computadora, pero se aprovechó este fin para mostrar lo que uno quería a través de la computadora. Y es que lo importante para que un artefacto o dispositivo sirva a modo de monitor es la tecnología que ofrece la pantalla y la manera con que está relacionada con los procesos electrónicos emanados del CPU. Es decir, hay varios tipos de monitores. Cuando sean totalmente compatibles con la tecnología del ordenador, nosotros hasta podemos conectar un televisor directamente al CPU, como lo vamos a mostrar en la siguiente imagen. Ahí tenemos una laptop, lo hemos conectado directamente al televisor y ya tenemos como una segunda pantalla de una portátil. Así que ya sea la tecnología que sea, nosotros podemos conectarlo, cualquier tipo de pantalla, al equipo que tengamos nosotros como elemento de cómputo, sea un CPU de escritorio o una portátil. Partes de un monitor de computadora. En este sentido, podemos indicar que existen varios tipos de monitores, de los cuales tenemos los monitores LED, los CRT, que fueron los más antiguos, los primeros que salieron, y los LCD. Cada uno de estos cuentan con una tecnología impresionante que es necesario conocer para elegir el mejor monitor que uno pueda tener, ¿no? Miren, en este caso ahí tenemos la pantalla LED.
que hoy en día han evolucionado muchísimo este tema de los LED. Ha brindado mucha facilidad a la construcción de los monitores, la tecnología de los LED, ¿no? Y como les dije, los CRT fueron los monitores que aparecieron anteriormente. eh, Significa tubos de rayos catódicos. En la antigüedad se empezaron a fabricar los tubos, pues los tubos eran elementos que hacían transferencia de corriente, amplificaban corriente, y pues de ese gran invento que fueron los tubos, que fueron los primeros transistores que aparecieron, ¿no? De los tubos pues apareció la pantalla, que es el CRT, que en sí es un tubo, ¿ya? Un tubo de rayos catódicos, lo cual pues podía transferir corriente a grandes magnitudes de valores, ¿no? Entonces ahí tenemos los CRT. Y también tenemos aquí los LCD, pues, que después de los monitores CRT aparecieron los LCD, que también tuvieron su buen apogeo, aunque ya están prácticamente desapareciendo los LCD. Y quien le ha ganado más territorio al LCD son las pantallas LED. Ya. Entonces, igual, cualquiera de estos que aparecieron eh, tuvieron tuvieron su funcionalidad, tanto el CRT como los LCD. Bueno, entre las partes internas del monitor tenemos la tarjeta principal y panel de control. La tarjeta principal abarca todos los componentes de un monitor y es la más importante de todos. Por otro lado, el panel de control les permite ver los controles básicos y ajustes básicos que uno le puede dar a la pantalla. Brillo, el contraste, la posición de la pantalla, ¿ya? Entonces podemos centrar toda la imagen en la pantalla a través de los controles, ¿no? Hasta incluso hoy en día los monitores modernos traen los botones que te eligen la forma de visibilidad de la pantalla, que es lo que son para los juegos, para cine, para foto, texto, ¿no? Entonces tienen una cierta resolución y un cierto eh, brillo en la pantalla para ciertas situaciones, ¿no? ¿Mm? Entonces, esto es lo que nos traen los monitores. Mire, aquí le voy a mostrar la primera tarjeta, o sea, no es la primera, son las tarjetas que usaron los monitores CRT. Aquí vemos en la parte frontal, vemos aquí debe poner el puntero, aquí vemos nosotros los controles, los cuales centraban la pantalla, le daban brillo, contraste, aclaraba bastante la imagen, bueno, hacía todos estos controles, ¿no? Y todo esto controlaba las tarjetas. Justamente aquí vemos este dispositivo, el Flyback, que es un transformador de alta tensión que convertía los 110 o 220 voltios con el que funcionaba el monitor y los transformaba a un voltaje alto de entre 5000 o 10.000 voltios, los cuales necesitaba la pantalla CRT para poder generar el brillo y dar la luz, ¿no? Porque la pantalla, en sí, la pantalla necesitaba de rayos eléctricos, una energía eléctrica de gran magnitud, ¿no? Entonces, así trabajaba la pantalla con energía eléctrica elevada. Aquí vemos la tarjeta de control de los televisores y también de las pantallas o monitores LCD. Bueno, y en sí, ¿qué significa LCD? Pues no, ya hemos hablado del tema, lo hemos nombrado, pero no hemos dicho qué significa LCD. Significa display de cristal líquido, ¿ya? Eso significa LCD. Bueno, iremos profundizando un poquito más sobre el tema de los LCD. Bueno, aquí vemos la parte, la fuente de la pantalla. Como vimos anteriormente, aquí tenemos un transformador de alto
de alto voltaje, lo cual requería la pantalla para poder generar el brillo. Algo similar a este tenemos en la pantalla de los LCD. Justamente aquí vemos un pequeño transformador, el cual eleva un poco el voltaje. ¿Para qué? Para que se iluminen unos tubos fluorescentes que necesita la pantalla para poder darle imagen y darle claridad a la pantalla, ¿no? Entonces necesita un pequeño transformador. Es casi el funcionamiento básico de la, de las placas que usaban los monitores CRT, algo parecido. Bueno, aunque aquí no usa un voltaje alto, sino un voltaje ya bajo de 50 a 60 voltios, lo cual necesitan pues los tubos CCF que utilizan las pantallas LCD, ¿ya? Y acá viene toda la placa de control de, del monitor, el cual ya nos da la salida de video hacia la pantalla LCD. Y aquí tenemos los controles, pues, los cuales dan un poquito más de brillo, resolución y más que todo, pues, da la posición de la pantalla también, ¿no? Entonces, aquí tenemos la placa madre, podemos decirle placa madre del monitor LCD. Pero vamos viendo cómo va la magnitud de las tarjetas. Miren, en la monitor CRT, la tarjeta es bien grande. El monitor que se usaba anteriormente, un monitor grande, ya. Parecido a esos televisores, esos primeros televisores que nosotros habíamos visto en casa, ¿no? Entonces, televisores grandes usan una tarjeta grande. Asimismo, los monitores de las computadoras grandes usaban una gran tarjeta. Y mire, y esta es la tarjeta del monitor LCD, un poquito reducido, sí, pero se lo ve todavía robusto esta tarjeta. Pero en comparación a las tarjetas que controlan el monitor los monitores LED, miren, ve, es sumamente mucho más pequeño estas tarjetas. Prácticamente no generan consumo. Al respecto a la tarjeta madre de los monitores CRT, esto generaban un gran consumo de energía. Este también tenía su consumo de energía mucho menor para la tarjeta anterior. Y esto de aquí, que controla a las pantallas LED, prácticamente es un consumo mínimo de energía que tiene. Y bueno, aquí tiene la tarjeta, el cual da la señal ya para la salida. Viene aquí, digamos, la conexión al CPU. Y de aquí pues ya da la señal al display. Aquí tenemos los controles que en muchos de los casos ya están viniendo totalmente dactilares. Usted puede tocar el panel de control del display, digamos del monitor LED, solamente con poner el dedo, se percibe la huella dactilar y eso da función a la pantalla. Usted puede encender, puede apagarlo, puede cambiar las funciones solamente con poner el dedo. Ya no se presiona un botón, sino solo se coloca el dedo. Es una función dactilar que hoy en día las pantallas LED ya traen. Incluso hasta el tamaño, la forma, el tamaño de estas pantallas son muy considerables, ¿no? Vienen más reducidos que los anteriores. Bueno, entonces continuamos con el tema. Parte externa al monitor. Ya hemos visto la parte interna, que es la placa madre, la tarjeta madre o la tarjeta de control del monitor. Ahora vamos a la parte externa del monitor, que son las cubiertas y los conectores soporte, ¿no? Bueno, las cubiertas nos permiten proteger al monitor ante los agentes externos, por ejemplo, el polvo, la humedad, este, tantas cosas, ¿no? Que pueden haber, nos protege la cubierta. Y vemos aquí, ¿ven? Como les dije, esta es la pantalla CRT, usaba un gran tubo, ya, y este tubo necesitaba de un gran
de una gran descarga de energía eléctrica entre 5.000 o 10.000 voltios, lo suficiente que necesita para generar el brillo. Bueno, todo esto necesita una cubierta para poder proteger de cualquier situación. Incluso si uno llegaba a tocar aquí esta parte de esta pantalla, llega a tocar, uno recibe una descarga eléctrica bien fuerte. ¿Ya? No lo mata, pero bueno, es una descarga que prácticamente a cualquiera lo asusta. Ya, entonces, esa es la parte de estos televisores, la parte negativa, que esto manejaba un voltaje alto y uno tenía que tener cuidado en esto cuando uno le iba a dar mantenimiento, ¿no? Entonces, la cubierta de esto lo protege de que muchas personas le estén moneando aquí, tocando y más que todo la carcasa evita cualquier riesgo de accidente. Y ahí vemos, esta es la gran carcasa, la gran cubierta de ese monitor, ¿sí ven? Mire, con respecto esto al CRT, al LCD que viene aquí, ¿sí ve? Ahora la pantalla LCD se redujo en tamaño. El CRT era un monitor grande que ocupaba un gran espacio en la mesa. Ahora, pues, a lo que llegó el LCD, igual las cubiertas, las carcasas eran un poquito más robustas, pero no abarcaba tanto espacio como el monitor anterior. Bueno, ahí lo vemos y ahí está. Ah, me estaba olvidando sobre la parte del monitor CRT. Como es un monitor muy pesado, tenía una base, la cual permitía hacerlo girar de izquierda a derecha y incluso hasta hacerle que la pantalla pueda subir un poco o como puede inclinarse hacia abajo también, ¿no? La base se prestaba para eso. Tenía ciertas formas circulares, lo cual nos permitía girar estas pantallas, ¿no? Ahora, las pantallas que aparecieron como las LCD, no es que giran de izquierda a derecha, simplemente nos ayudaba a inclinarlo un poco hacia atrás y hacia adelante. El monitor solo dos movimientos tiene, ¿ya? Entonces ahora si uno lo quería hacer a la izquierda, bueno, solo movía todo el monitor, ¿no? Porque no pesa, ¿no? Entonces uno podía darle la posición que uno quería, ¿no? Pero lo único que la base, eso sí, solo dos movimientos para inclinarlo hacia atrás y hacia adelante. Con respecto al CRT, ese sí me permitía girarlo de izquierda a derecha, inclinarlo hacia arriba y hacia abajo. Ya. Eso es lo que hacía, tenía cuatro movimientos. Entonces el display LCD no, solo dos movimientos permite. Aquí está la base, ¿ya? Incluso aquí vienen ya los puntos de conexión del monitor. Perfecto. Y con respecto al LED, mire cómo cambia la forma del monitor, cómo lo cambia bastante. Lo vemos más delgado este monitor para el anterior. Esta carcasa de los LCD son mucho más, un poquito más gruesos, ¿no? Pero con respecto a LED, los LED son más finos. No necesitan de tantas tarjetas electrónicas, una gran tarjeta para controlar una pantalla. Solo basta una tarjeta pequeña para hacerla funcionar. ¿Sí ven? Por ende, incluso estas pantallas vienen con formas curvas y, como vemos, no ocupa mucho espacio. Y más que todo, esto significa bastante en el ahorro de la vivienda, en las casas, quien los tenga, no consume tanta energía como lo hacían los CRT. Perfecto, mire, incluso la base del monitor se presta ¿para qué? Para que el monitor se ponga de forma vertical, ¿sí ve? Entonces, esas son las ventajas de estos monitores, son livianos. Bueno, de acuerdo al color, los monitores cuando aparecieron eran los primeros monitores monocromáticos. Cuando apareció la primera pantalla para la primera computadora, simplemente daba estos colores, blanco y negro, o si no, daba también otro color verdoso, o bueno, tenían otros colores. Prácticamente lo veíamos este color negro, verde, y más que todo, pues
Esos eran los únicos colores que había. O también venía el color ámbar también. Bueno, esos tres colores tenían en estas pantallas y solamente visualizaban ciertas cosas, ciertos caracteres. Bueno, con respecto a esto de los colores, el primer monitor que fue un CRT daba esos colores, ¿no? Pero con el pasar de los tiempos fueron mejorando los monitores y ya tenemos monitores con grandes, este, grandes resoluciones, nos genera una visibilidad mucho más colorida, en alta definición. Ya, eso es lo que nos están proporcionando hoy en día la nueva tecnología en pantallas, que es la LED. Ya. Igual la LCD cuando apareció, igual daba sus buenas imágenes, se podía visualizar muchas cosas con nitidez, pero con la tecnología LED, la nitidez de la imagen es mucho más superior que las del LCD. Bueno, clasificación de de los monitores que existen actualmente. Bueno, de acuerdo a la tecnología tenemos los LCD, lo que estábamos hablando hace un momento, ¿qué significaba LCD? LCD es Liquid Crystal Display, que en español sería un display de cristal líquido. Es un monitor cuyo funcionamiento consiste en el pasaje de electrones a través de dos láminas que están polarizados, formando así la imagen en el monitor con colores nítidos y cromáticos. Esta tecnología es muy utilizada debido a que sus componentes son livianos y requieren de bajo consumo de energía. Bueno, esas son las ventajas del LCD. Cuando aparecieron, eh, ellos generaban una gran gama de colores, visibilidad y nitidez en imágenes, y bueno, y trabajaban a base de dos láminas polarizadas, las cuales encerraba en medio de ellos el cristal líquido que permitía que se visualice las imágenes cada vez que se le proporcionaba una cantidad de energía eléctrica. Así trabajaban estos monitores LCD. Con los pulsos eléctricos, el cristal líquido es lo que formaba las imágenes, los caracteres que uno podía ver en la pantalla, ¿no? Tenemos ahora el LED, que es la nueva tecnología que hoy en día está arrasando con todo lo que es monitores. En el caso de los LED o diodos emisores de luz, ¿qué es lo que significa LED? LED significa diodo emisor de luz. Utilizan componentes LED. De allí proviene su nombre. Ellos tienen la capacidad de proyectar una imagen por sí solo con gran resolución. Entonces, la tecnología LED lo que ha hecho es afianzar más la imagen, eh, más lo que son los píxeles, que es la unidad de medida de la imagen, ¿no? Podemos aumentar los píxeles y tener una nitidez mucho mejor en imágenes, en videos y en caracteres, mucho mejor que las LCD, ¿ya? Entonces, cuando usted vea un monitor LED de alta gama, es como que estuviera viendo algo en tiempo real, proyectado sobre ese monitor. Esa es la ventaja que tienen estos monitores. A pesar de que están hechos de puros LED, son totalmente muy minúsculos estos LED, generan gran resolución, incluso el consumo de energía es mucho más bajo que el propio LCD. Ya. El LCD también tenía su consumo de energía, era un monitor muy ahorrador de energía, pero el LED es mucho más ahorrativo en cuestión de energía. De acuerdo a la tecnología, también tenemos los táctiles. Por otro lado, los monitores táctiles son otro tipo de tecnología que trae adaptado en alta sensibilidad en la superficie del monitor. Mire, eh, como les dije, las laptops hoy en día ya vienen con pantallas, con los monitores que son táctiles.
Simplemente presionas la pantalla y activas lo que tú quieres. Puedes abrir el Office, puedes abrir el antivirus, puedes abrir carpetas. Incluso con deslizar de un lado a otro el dedo en la pantalla puede trasladar un documento a otro sitio. Entonces puedes hacerlo todo con el táctil. Ya no usarías el mouse para nada, sino que a través de la pantalla táctil puedes hacer todas las funciones que necesitan. Entonces, estas son las ventajas que nos traen los monitores, en este caso los táctiles. Aunque los táctiles aparecieron también con los LCD. Apareció la tecnología táctil, simplemente una lámina, la cual interactúa con toda la pantalla, ya, y activa lo que uno desea en la pantalla, ¿no? Entonces, esto es lo que nos traen las pantallas táctiles. Y como les dije hace un momento, al inicio, los monitores LCD pues son sumamente bastante ahorradores de energía, son finos, tienen curvaturas, se prestan para muchas cosas. Incluso ya los botones en las pantallas LED ya no son totalmente de presión, simplemente son táctiles. Ya la tecnología táctil no solamente lo usa el display, sino que en la cubierta de estos monitores también usa la tecnología táctil. Ya enciende el monitor no solamente presionando un botón, sino colocando el dedo. Y automáticamente ya el monitor se activa o se puede desactivar. Puedes con el táctil, los controles, puedes controlar la resolución, o sea, el brillo, el contraste del monitor, cambiar de sentido, orientación. Bueno, eso lo harías de una manera totalmente sencilla, solamente presionando, solo colocando el dedo. Ya no se presiona ningún botón aquí en estas pantallas táctiles. Y miren, ahí vemos, solamente presionamos y ya se activa lo que uno requiere. Ya. Bueno, ¿cuáles son las características del monitor o pantalla computadora? Las características más importantes de todos los monitores son la resolución. Por una parte, la resolución hace referencia al término píxel, que es la unidad de medida para entender cómo se ve, cómo se puede ver, ¿no? Qué tan bien o tan mal la imagen refleja en la pantalla de una computadora. Mientras más píxeles tenga un monitor en sus características, mejor será la resolución que tendrá este. ¿Sí o no? Yo no puedo comparar la imagen de un monitor CRT con un LCD, ni incluso con un LED. En los CRT pues tenían su resolución, pero todavía tenían digamos, sus deficiencias, ¿no? Con respecto al LCD, que la imagen es mucho más nítida que el del CRT. Incluso los LED le llevan la ventaja a los LCD como los CRT. Entonces, los LED generan mucho más resolución en imagen que uno, por eso le dije que parece que uno estuviera en tiempo real con lo proyectado en la computadora, como que estuviera vivo eso. ¿Ya? Entonces, es lo que pasa con los LED, ¿no? Entonces, entre más resolución tenga esa pantalla, es mejor calidad. Y eso significa mayores píxeles que desarrolla dicho monitor. Ahí está, mire, ahí vemos una imagen totalmente distorsionada porque los píxeles son muy deficientes, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver esa imagen a lo lejos y se ve bien, pero cuando nosotros nos acercamos, tiene ciertos detalles que no realzan esa imagen. Un ejemplo, yo les pongo, ustedes habrán visto en las vías que hay monitores grandes, ¿no? Y proyectan tantas cosas. A lo lejos se ve muy bien, muy nítido, pero cuando ustedes se acercan, la resolución de esa imagen es pobre, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas pantallas generan cierta cantidad de píxeles que prácticamente solamente dan a notar lo que están proyectando
para que la gente lo vea pues a lo lejos, ¿no? Y se vea muy bonito, pero cuando está cerca no se nota tanto la resolución de la imagen, ¿no? Así se ve esto. Si yo me alejo de esta imagen, por lo menos unos 3 metros, yo vería con claridad esa imagen. Pero cuando yo me acerque, vamos a ver la eficiencia en imagen. Aquí la cuestión de píxeles es muy pobre. Miren lo que pasa con la siguiente imagen. ¿Sí ven? Aquí tengo una imagen de alta definición que igual, si yo le pongo una lupa, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Ahí vemos los píxeles. ¿Y qué pasa con los monitores 4K? Estos son ya de la tecnología LED, que los píxeles son mucho más pronunciados, son mucha más cantidad de píxeles que podría tener las pantallas LED con respecto a los LCD, ¿no? Las pantallas 4K, pues, una resolución mucho más alta que los propios de alta definición. ¿Sí ven? Esa es la gran diferencia que vemos, ¿no? Y esto da como resultado la cantidad de píxeles que puede tener dicho monitor, ¿no? Y lo que uno a veces busca es que el monitor tenga una gran cantidad de píxeles para dar a notar la imagen que uno requiera, ¿no? Y más que todo hoy en día que está de moda las PC gamer, el, el usuario pues requiere ver una imagen totalmente nítida. Por eso que los computadores gamer usan la tecnología 4K. Incluso yo les voy a mostrar aquí una laptop gamer, la cual la tengo como equipo de reparación, y aquí mismo dice qué tipo de monitor tiene. Ya, aquí mismo dice, tiene una resolución de alta definición de 1080 píxeles. Significa que es una alta resolución de, de imagen, ¿ya? Y justamente estos tipos de monitores lo que utilizan digamos, los equipos de juego, los gamers, ¿no? Que la resolución de imagen sea mucho más alta. Incluso esta laptop, pues, gamer, tiene tarjeta gráfica, ¿ya? Entonces eso ayuda a mejorar la resolución también y, y la calidad de la imagen que uno requiera en los juegos, ¿no? Entonces, para que vean lo que uno exige en visibilidad en los equipos. Incluso hasta para los diseñadores gráficos, los que son también editores de video, buscan la mayor calidad en monitores. Entonces ellos son los que utilizan los monitores 4K, que dan mayor visibilidad, mejor resolución en imágenes. Bueno, las características más importantes de todos los monitores también son las dimensiones. Por otra parte, tenemos las pulgadas, que es que resulta muy atractivo el tamaño de la pantalla, por lo que una de las características más visuales importantes es esta, ¿no? Las pulgadas es la unidad de longitud para medir el tamaño de las carcasas del monitor, y mientras más pulgada tenga, más se verá el contenido visual. Si es verdad, entre más grande es la pantalla, mejor podemos ver la imagen, ¿no? Entonces, una de las cosas que este, una de las cosas que uno debe tener presente al elegir un monitor son el tamaño del monitor. Y eso se da en pulgadas. Hay de 17, 19, 20, 22, perdón, mayor tamaño. Pero ¿cómo medimos eso de los monitores? Simplemente de un extremo al otro extremo, con un metro medimos el tamaño de la pantalla y nos dará en pulgadas.
Perdón. Bueno, eso era todo lo que tenía que mostrarle a ustedes. Mm, Era todo lo que teníamos que hablar sobre este tema de de las pantallas, tecnología, este, las partes internas de los monitores, las características y también lo que es tamaño de las pantallas y resoluciones. Bueno, muchas gracias por su atención y que tengan un buen día. Muchas gracias.